Así de pie, hermanos, les pido que busquemos en nuestras Biblias, en el libro de Esdras. El capítulo 7 para leer los versículos del 1 al 10. Esdras capítulo 7. Versículos del 1 al 10. Vamos a hacer esta lectura, hermanos, de forma unida. Todos juntos, hermanos, leemos estos 10 versículos. Dice así la palabra de nuestro Dios. Pasadas estas cosas, en el reinado de Artajerjes, rey de Persia, Esdras, hijo de Seraías, hijo de Azarías, hijo de Hilcías, hijo de Salum, hijo de Sadoc, hijo de Ahitob, hijo de Amarías, hijo de Azarías, hijo de Meraiot, hijo de Seraías, hijo de Uzi, hijo de Buki, hijo de Absui, hijo de Fines, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, primer sacerdote. Este Esdras subió de Babilonia. Era escriba diligente en la ley de Moisés, que Jehová, Dios de Israel, había dado. Y le concedió el rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras. Y con él subieron a Jerusalén algunos de los hijos de Israel y de los sacerdotes, levitas, cantores, porteros y sirvientes del templo, en el 7º año del rey Artajerjes. Y llegó a Jerusalén en el mes 5º del año 7º del rey, porque el día 1 del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia, y el 1 del mes 5º llegó a Jerusalén, estando con él la buena mano de Dios, porque Esdras estaba preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Amén, hermanos. Así de pie, vamos a recibir a nuestro pastor que nos trae el mensaje en esta tarde, cuando las Escrituras son prioridad de vida. Gracias. Una vez más, hermanos, de gracias damos a Dios por concedernos este espacio para ser portavoz de su palabra. Vamos a inclinar nuestros rostros, hermanos, oremos a nuestro Dios. Con este entendido, Señor, de que tu palabra es un asunto prioritario, el cual no podemos postergar, pues es a través de tu escritura que tú nos muestras el plan redentor que tienes para con la humanidad, en la persona de tu amado Hijo Jesucristo, en quien tenemos, dice tu palabra, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Así que una vez más, Señor, nos acercamos a ti para, como autor de la misma, inspiraste a hombres santos por obra del Espíritu Santo para que nos legaras tu voluntad, Señor. A tu gracia, a tu favor nos encomendamos por los méritos de Jesús. Amén. Tomen sus lugares, amados hermanos, y hablábamos de que las Escrituras han de regir la vida en los diferentes ámbitos de la misma. Pero ahora también, hermanos, hemos de tomar en cuenta que también que las Escrituras son un asunto prioritario. Por ello, en esta tarde, a la luz del libro de Esdras, capítulo 7, verso 1 al 10, hermanos, he de abordar el tema cuando las Escrituras son prioridad de vida. Estamos ubicados en el libro de Esdras, específicamente el capítulo número 7. Los primeros versículos, hermanos, del 1 al 6, este texto, ¿verdad?, de la Escritura nos habla de las credenciales de Esdras. Tenía que acreditarse, hermanos, que verdaderamente era del linaje de los sacerdotes para ser escriba y maestro de la ley de Dios. Los versos 7 al 10 nos habla de las competencias que este personaje tenía, hermanos, para poder ocupar tal cargo. Los versos 11 al 20 nos habla de las comisiones. Específicamente, hermanos, él tenía 2 comisiones. Una construcción material y 2, edificación espiritual. Habrían de reedificar la ciudad del templo, pero también había de edificar al pueblo en el aspecto de ser el pueblo de Dios, en el aspecto espiritual.
Y posteriormente, hermanos, también podemos hablar los versículos 21 en adelante, podemos ver, hermanos, las concesiones que se les dieron. Pues se les dieron todo el respaldo, todo el apoyo que requería y necesitaba para poder hacer la casa de Dios y para poder reestructurar y prácticamente reedificar la ciudad y también la vida del pueblo, hermanos. Y pues tenemos una consigna también en los versos 25 al 26, donde él les dice, tú vas a establecer establecer gobernantes que gobiernen, vas a enseñar la ley del pueblo y vas a hacerla cumplir también. Los versos 27 en adelante, hermanos, pues una vez más, este personaje bendice al Señor y nos da todo un listado de las personas que le acompañaron. Es por ello que el día de hoy, hermanos, no podemos abordar todo, ¿verdad? Específicamente nos vamos a ubicar de los versos 7 al verso 10, aunque haré mención de algunos otros versículos, para ubicarnos dentro de las competencias que este personaje tenía. Y debido a que, hermanos, bueno, por también las competencias se debían a sus prioridades de vida. Verdaderamente los que se alcanzan, pues yo creo que todo aquello que se le da dedicación, pues tiene resultados. De antemano, Pablo instaba a Timoteo a decirle, ¿verdad? Dedícate a estas cosas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Así lo señala la bendita palabra de nuestro Dios. Por la mañana, hermanos, en el tema anterior, cuando las escrituras rigen la vida, hacía mención de que es necesario partir de tener las escrituras, ¿sí? Tenerlas, poseerlas, que prácticamente, hermanos, adquiramos el compromiso de poseer la palabra de nuestro Dios, no solo en nuestras manos, ¿verdad? Sino también que primero poseerlas y luego que ellas en un sentido nos posean, que permeen toda nuestra mente, nuestro corazón y nuestra acción. Pero quedamos y explicamos, hermanos, que no es solo tenerlas, sino también necesitamos comprenderlas, ¿sí? Son para tenerse, pero también para comprenderse. Bueno, hay muchos ejemplos de la Escritura en este punto, pero el día de hoy, hermanos, es abordar esta realidad en base a lo que comprendo y entiendo del texto, es que las Escrituras son un asunto prioritario, ¿sí? No es algo que se tiene que postergar. Bueno, hay mucha necesidad, hay muchas expresiones de la Escritura donde se nos presentan como un asunto prioritario, ¿sí? Dios siempre le dio prioridad a su ley, nosotros deberíamos dársela también, ¿verdad? Es así como podemos reconocernos como servidores de Dios. Este personaje va a ser conocido, hermanos, como un hombre que tiene sabiduría de Dios, conocimiento de Dios y sobre todas las cosas, hermanos, que obedece al Señor. Pero valdría la pena hacer esta pregunta, hermanos. ¿Somos servidores de Dios solo en el templo y en las prácticas religiosas? Es decir, nuestra piedad, nuestro conocimiento de las Escrituras, nuestras vivencias espirituales, ¿se reducen o se limitan a esta nave y a las prácticas, nuestras prácticas religiosas? ¿O bien se dimensionan específicamente acorde a las Escrituras más allá de lo privado? ¿La llevamos y la evidenciamos en la arena pública? Las cuestiones de la Escritura, el conocimiento de estas, solo son un asunto privado. Por allí salió una frase, hermano, que algunos estaban pugnando por tal de que la fe fuese una fe privada, una fe personal. Es algo tuyo, pero que no tienes que andar compartiendo, ni comunicando, ni diciéndole a nadie. Eso es tuyo y quédate con ello, ¿verdad? Porque cada quien tiene sus filosofías de vida y pues cada quien ahora sí con lo suyo, ¿verdad? Pero la realidad bíblica, hermanos, es que la Escritura no está para ser encajonada, encapsulada, para quedarse solo en uno. Las Escrituras, como lo va a presentar este capítulo 7 de Esdras, han sido un asunto prioritario. Bueno, en el contexto que se habla este texto, hermanos, el pueblo ha salido de un cautiverio, del cautiverio babilónico, que han pasado a cierta libertad. En el caso de los medos persas, con el decreto de Ciro,
como lo va a presentar el capítulo 1 de este libro de Esdras, hermanos, son el pueblo de Dios retornando a Jerusalén después de un cautiverio. Era por demás necesario entonces, como pueblo de Dios que eran, empezar una nueva etapa en su historia. Así estamos situados, ¿sí? Y bueno, históricamente, hermanos, este pasaje bíblico pues tiene mucho que buscarle. De antemano, el solo detenernos en la primera expresión, que del capítulo 7, verso 1, pasadas estas cosas. Los historiadores se detienen allí por mucho tiempo, puesto que hubo una irrupción, en lo que se le dice la Escritura, hermanos, hubo una irrupción del capítulo 6 al 7, prácticamente hay todo un interludio histórico. Algunos creen que o consideran que es un interludio histórico de 55 a 60 años. ¿Sí? Aun cuando el texto dice pasando o pasadas estas cosas. Ahora, el punto el día de hoy, hermanos, es, disculpen, no podría abordar mucho de la historia. Esdras está lleno de historia, hermanos. Tiene mucha historia en ese aspecto. Pero algo que sí se tiene que precisar es que si iniciaban una nueva etapa en su historia, debían retomar la ley de su Dios, regirse con ella y reformarse a la luz de esta. Retomar la palabra, regirse por la palabra, reformarse por la palabra. Habían pasado una disciplina grande, 70 años, más los otros que le sumaron en manos de los medos persos, hermanos. Muchas generaciones nuevas se han levantado. Y recordemos lo que pasó de la generación en Josué a Jueces, que se levantó una nueva generación que no conocían a Jehová, su Dios. Por ende, dice que se volvieron a la idolatría. Y se gestó y se dio origen, paso, lugar a toda una era, hermanos, de anarquía. Pues el libro de Jueces dice que como no había rey, cada quien hacía lo que bien le parecía. Pero el pueblo está resurgiendo de las cenizas del polvo, así como lo describe el libro de Esdras, capítulo número 1, al grado que Esdras dice se sentó, lloró y ayunó. Pues no era para menos ver la desgracia en la cual el pueblo de Jerusalén estaba. Por lo tanto, Dios no, en ese aspecto, hermanos, para tal fin, levanta a un varón de Dios. Es decir, levanta un escriba y a un maestro. Su nombre es Esdras, quien tenía amor, compromiso y disposición para con la ley de su Dios. Observemos el verso número 6. Después de dar sus credenciales, pues así inicia el verso 1, Esdras, hijo de Seraías, y da una genealogía, la cual algunos dicen que hay algunos otros elementos que habría que agregar allí a la luz del libro de los Crónicas. Pero el verso 6 dice, este Esdras subió de Babilonia. ¿Quién era este Esdras? Era escriba diligente en la ley de su Dios, que Jehová, Dios de Israel, había dado y le concedió el rey todo lo que le pidió, porque la mano de Jehová, su Dios, estaba sobre Esdras, hermanos. La finalidad, pues, con la cual Dios levanta a Esdras, hermanos, es trabajar en la vida del pueblo. La finalidad en sí de la vida de Esdras al acercarse a las Escrituras, hermanos, era algo bien definido. Tenía claridad en cuanto a lo que habría de hacer en relación a las Escrituras. A saber, como podemos leer en el verso número 10, era estudiarlas, practicarlas y enseñarlas. Podemos leer allí, verso 10, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. No, hermanos, en vano se dice que era un escriba diligente en la ley de
de Moisés. Esa es una finalidad loable. ¿Por qué? Una finalidad loable con la palabra de Dios, hermanos, pues las escrituras siguen estando en esa misma disponibilidad. Pueden ser investigadas, pueden ser practicadas y pueden ser enseñadas. Eso no ha cambiado. Como acabamos de leer entonces en el verso número 10, Esdras fue un maestro de la ley de Dios. Así era conocido. Observemos que el mismo rey lo elogia de esta forma tan sorprendente. Así se expresa en relación a su persona. Ya como se lee en el verso 10, es un escriba docto en la ley de Dios. Verso 11. La copia de la carta que dio el rey Artajerjes al sacerdote Esdras, escriba versado en los mandamientos de Jehová y en sus estatutos. Verso 25. Y tú, Esdras, conforme a la sabiduría que tienes de tu Dios, pon jueces y gobernadores que gobiernen en todo el pueblo que está al otro lado del río, a todos los que conocen las leyes de tu Dios, y al que no las conoce, le enseñarás. O sea, tiene competencia, tiene capacidad, tiene conocimiento, tiene la confianza del rey. Es un hombre de fiar, hermanos. Y mucho más porque quien gobierna y rige su vida, permea su mente y su corazón y su acción, es la palabra de Dios. Realmente está lleno de la palabra de Dios. Como decíamos en el tema anterior, ¿verdad? En el Nuevo Testamento se nos dice que la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. El hecho de saber de Dios, hermanos, de su voluntad, no hay otro medio por conocerlo. La revelación general en su momento fue útil, importante, como el Salmo 19:1 lo dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Pero no fue suficiente. El hombre, aún conociendo de Dios, de esa forma que se reveló, dice el libro de Romanos 1, no le dio gloria, no le dio gracias, antes bien cambió la verdad por la mentira. Entenebreció su mente y su corazón, cambió el uso natural del hombre y de la mujer y se entregó a las bajas pasiones. Así que conocer la voluntad de Dios, hermanos, conocer a Dios, el obrar de Dios, solo es por medio del estudio de su palabra. Y precisamente esto es lo que hizo Esdras. Ya que la preparación, hermanos, siempre es importante. Sí. Pareciera ser que no, pero realmente la preparación siempre ha sido importante, seguirá siendo importante, tanto en lo físico. Sí. Un atleta de alto rendimiento se prepara continuamente, diariamente. Aún los que van a las Olimpiadas, previo 4 años, hermanos, no sé si día y noche, pero ahí están, preparándose físicamente. Quienes van a otro tipo de competencias, pues se preparan en lo mental también. Sí, en lo físico y en lo mental. Algunos dicen que los corredores, los competidores, tienen que tener de entrada estas dos preparaciones, tanto en lo físico como en lo mental. Porque a veces condición física tienen, pero no condición mental. A veces en su mente ya se dan por derrotados, aun cuando tengan la competencia física. En lo emocional ni se diga, porque ve a otro más grande, más fuerte, y dice, se siente pequeñito, y dice, ya no la hice. Sí. Pero como bien dice el dicho, ¿verdad? No siempre la esencia viene en garrafón. Y sobre todo, hermanos, en lo tocante a lo espiritual, no se diga más. Ese maestro de la ley de Dios entonces comenzó, hermanos, sí, preparándose. No se nos dice de su estado físico, se nos habla de sus credenciales, de sus competencias intelectuales, emocionales y espirituales, pero sí se nos dice, hermanos, que comenzó preparando su corazón. Observemos, verso 10, la primera parte, porque Esdras había preparado su corazón. ¿Cuán importante es el corazón, hermanos?
Dijimos, ¿verdad?, que aún los sabios decían que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. En consonancia con lo que dijo Moisés al pueblo de Israel cuando le dio el credo judío, el Shema o la Shema, bien dijo Moisés, estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Así lo presenta el libro de Deuteronomio 6:6, hermanos. Las escrituras entonces, conocidas como se presenta en el verso 6, así se describen. Es diligente en la ley de Moisés y se aclara que Jehová Dios de Israel había dado. Esa es una buena precisión, hermanos, que la palabra de Dios nos dice. Señalaba en el anterior tema Juan 5, el Evangelio de San Juan 5, que tenían su esperanza en Moisés, ignorando, hermanos, o descartando que Moisés había escrito acerca de Jesús. Ellos no querían aceptar a Jesús, aun cuando decían creer en los escritos de Moisés. Las escrituras entonces conocidas como la ley de Moisés, como precisó el verso 6 de este capítulo 7, ciertamente, hermanos, por así decirlo, provenían del puño y letra de Moisés. Sabemos cómo fueron escritas, ¿verdad? Con el dedo de Dios, esculpidas en tablas de piedra. Pero esa es una clara evidencia, hermanos, que su autoría no era Moisés, provenía de Dios mismo, quien fue el dador de estas. Bueno, el libro de Éxodo así lo presenta muy específicamente, Éxodo 32, 15 y 16. Escritas con el dedo de Dios en 2 tablas. Sabemos lo que pasó con esas primeras tablas al ver cómo el pueblo cayó en el desenfreno y en la idolatría. Ahora, se nos presenta a Esdras, hermanos, tanto como un sacerdote, que es los primeros versos, pero se puntualiza mucho que también era un escriba. ¿Sí? Bueno, el término, hermanos, fue evolucionando con el paso del tiempo y una definición para poder describir a un escriba, a grosso modo, es un registrador, alguien que apuntaba y llevaba registro de las cosas. Podría también llamarse como un secretario, o algunos lo consideran como un escritor. En sí, era un hombre educado que sabía leer y escribir. ¿Sí? Que sabía leer y escribir. Algunos consideran, hermanos, que estos, es decir, los escribas, estudiaban, copiaban y eran guardas de los manuscritos sagrados. A ellos le era confiado. Y en el caso de Esdras, en relación a la ley de su Dios, estuvo dispuesto a hacer más que esto. Porque no solo las estudiaba, también las ponía en práctica y las enseñaba con palabras y acciones. Las escrituras siguen demandando tales acciones. No solo es una tarea de Esdras, es una tarea de nosotros hoy día. Esto implica, hermanos, estudiarlas y estudiarlas con todas nuestras facultades y recursos. ¿Sí? Estudiarlas con todas nuestras facultades y recursos. Aún a Dios, hermanos, Dios demanda ser amado con todo lo que somos. Mente, corazón, voluntad y fuerza. La palabra de Dios también demanda que pongamos todas nuestras facultades y recursos. Aunque el sabio dice, hermano, que el mucho estudio es fatiga de la carne, pero posteriormente dice, hermanos, que las palabras de los pastores o de los predicadores y maestros son como clavos hincados. ¿Sí? Que se fijan y quedan allí permanentemente. Estudiarlas sí, pero también practicarlas. Practicarlas en todas las áreas de la vida. No reducir nuestro cristianismo a un momento dominical, a nuestras prácticas religiosas
o al solo hecho de estar solo en un recinto sagrado. Estudiarlas, practicarlas y enseñarlas. Y eso es enseñarlas a todos. Es decir, tanto a creyentes como a no creyentes. Cuando meditaba al respecto, hermanos, vino la expresión de un pedagogo llamado Amos Comenio. Amos Comenio tenía esta frase: enseñar todo a todos y de todas las formas posibles. Sí. Esto implicaba, hermanos, que la educación debe enseñarse no solo en la iglesia, en las escuelas, en el campo, en lo rural, en lo urbano, doquiera que se esté. Es un aspecto de un espacio, es un aula, aún debajo de un árbol, para enseñar. Jesús, en relación, hermanos, a la ley de Dios, se refirió a esta como algo no solo para guardar, sino también para enseñar. Hagamos este salto tan amplio, hermanos, pero en el contexto de la ley de Dios, de su enseñanza, quiero compartir Mateo 5:19. Habla de Jesús y la ley, es del 17 al 20. Pero para ser conciso y preciso, hermanos, el verso 19. Dice esta expresión, hablando de la ley de Dios, hablando Jesús mismo. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, los quebrante, dice, y así los enseña a los hombres. No importa, con un domingo que falte, con que no leas la Biblia no hay problema. Confórmate con lo que escuchas cada domingo. Con el textito que te mandan ahí por la mañana, ¿para qué quieres más? Hay que ser cautelosos y cuidadosos. No quiero decir que eso esté mal. Pero sí dice la Escritura, si alguno quebranta estos pequeños mandamientos y así los enseña, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Este será llamado grande en el reino de los cielos. Esdras indagaba, practicaba y enseñaba. Y es de esta manera, hermanos, pues que nosotros también estamos para saber la ley de Dios, guardar la ley de Dios y para enseñar la ley de Dios, hermanos. Y esto implica tanto palabras como acciones. El conocimiento, hermanos, y la devoción a la enseñanza han de estar unidas a una vida piadosa. Mucho se ha señalado de los maestros y predicadores en un sentido general, que muchos predican, pero no practican. Reitero eso. Muchos decimos, pero poco hacemos. A veces así se nos ha señalado. Tomo también ese comentario para mí, hermano. Ahora, ya que se ha de enseñar, hermanos, tanto con palabras como con el buen ejemplo. Ahora bien, un vasto conocimiento de la palabra de Dios, hermanos, no llega por ósmosis inversa. No te colocas la Biblia y toda la noche y ya se impregna y se permea y al día siguiente eres un erudito de la palabra de Dios. No es así. Es un proceso de aprendizaje largo, hermanos. No sé si nos lleve toda la vida. Gente que ha leído la Biblia, no sé, 80, 100 veces. Y aún así dice, todavía necesito. No las comprenden, no las dimensiono todavía. Creo que lo puse muy largo el estándar, ¿verdad? Pero a veces, hermanos, tenemos que dedicarnos a la palabra de nuestro Dios también. Es un área que tenemos que explorar, descubrir de ser necesario. El conocimiento de la palabra de Dios, hermanos, se obtiene con la lectura y el estudio constante de la misma. El Salmo 1, verso 3, lo recordamos, ¿verdad? Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en ella medita de día y de noche. Lo mismo le dijo Dios a Josué. Nunca
se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que guardarás y harás conforme a lo que en ella está escrito. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Esdras fue un hombre que realmente, hermanos, se preocupó por la ley de Dios, teniendo un verdadero interés en ella, tanto para su beneficio personal como para el beneficio comunal. Importa mucho, padre, lo que tú sepas de la Biblia, porque es lo que le vas a transmitir a tus hijos. Importa mucho, abuelos, lo que conocen y la escritura, porque de ello van a enseñar a sus hijos, a sus nietos y hasta a sus bisnietos. Éxodo dice de la primera hasta la cuarta generación, de los que aman y guardan mis mandamientos, dice la escritura. Y uno de los preceptos claves desde el Antiguo Testamento es: estas palabras estarán sobre tu corazón y las repetirás, las enseñarás. Y cuando tu hijo o tu hija te pregunte, les dirás: estas son las palabras de Jehová. Y empieza la descripción, hermanos. Esto, por lo tanto, pues hace necesaria una disciplina en el estudio. Hace necesaria una disciplina en el estudio. Los elementos son mente, corazón, boca y ejemplo. Mente para aprenderla. Corazón para interiorizarla o guardarla. Boca para comunicarla. Y ejemplo para validarla. Al profeta Elías se le reconoció no solo como varón de Dios, también se le conoció como aquel en quien la palabra de Dios o de Jehová era verdad en su boca. Así le llamó aquella viuda de Sarepta en el primer libro de Reyes 17:24. Bajo la expresión: ahora conozco. Así inicia ese verso. Y alguien precisa, hermanos, que en la mente de Esdras habían dos cosas. Ya hice mención de ella. Una era la construcción material, la reedificación de la ciudad. Pero por otra parte estaba la edificación espiritual del pueblo. Debido a esto, entonces, se dedicó a las escrituras como a la misión de su vida. A ese grado. Como podemos ver, hermanos, la palabra de Dios o los manuscritos que existían en ese tiempo y estaban en posesión de los escribas, Esdras tenía acceso a ellos. Sabemos y entendemos que no todos tenían, hermanos, acceso o podían poseer un manuscrito de la escritura. Pero él las tenía y no solo las guardaba en el sentido que no les cayera ni el polvo, sino que las estudiaba, las practicaba y las enseñaba. Así que la escritura, hermanos, es un asunto prioritario, nos demanda disciplina, pero también nos demanda una administración sabia. Necesitamos administrar la palabra de Dios, así como requirió de mente, de corazón, del ejemplo, de boca para comunicar. La escritura encontramos tres aspectos. Encontramos el texto, encontramos la instrucción y encontramos enseñanza. Ante el texto se nos demanda estudio del mismo. Ante sus instrucciones se nos demanda obediencia. Y ante sus enseñanzas nos demandan su impartición o el compartirlas con otros. A ese grado. En relación, hermanos, a lo que fue la escritura en el Nuevo Testamento, Pablo cita las escrituras. Cuando habla de las escrituras, hace referencia al Antiguo Testamento como tal. Si recordamos, Timoteo como tal, hermanos, tuvo esta directriz de parte de Pablo. De las muchas recomendaciones que le da en 1 Timoteo 4:13 le dice: entre tanto que voy, ocúpate en la lectura,
Otras versiones dicen la lectura pública de las Escrituras, en la exhortación y en la enseñanza. Y en su segunda carta que le escribe en el capítulo 2, verso 15, le dice, procura diligentemente presentarte a Dios como obrero aprobado, que usa o traza correctamente la palabra de Dios. Santiago también, hermanos, en el capítulo 1, verso 22, nos insta a sus lectores, a sus destinatarios, a ser hacedores de la palabra. Y en todo este proceso, hermanos, de estar meditando, reflexionando sobre este tema, esta frase me llamó mucho la atención. Que el estudio de la Escritura, la lectura, la indagación, todo este proceso en el cual está inmerso este capítulo 7, no se trata de un simple ejercicio intelectual. Sí. Pareciera ser que eso fuera todo. No se trata simplemente de anotar capítulos, versículos memorizados cada domingo. Esto debe de trascender. Si verdaderamente las Escrituras se constituirán o se constituyen en prioridad de vida. Es decir, hermanos, las Escrituras como prioridad demandan un amor por la palabra de Dios. Y este amor, hermanos, es en correspondencia al amor emanado de Dios para con nosotros. Más que solo fuerza, sagacidad o habilidad humana, este capítulo número 7 nos precisa, hermanos, que no es tanto que Esdras fuera un Superman de su época. Sí. Tanto el verso 6, hermanos, como el verso 9 se nos va a precisar que era más que solo fuerza, sagacidad o destreza humana, sino era la mano bondadosa de Dios con Esdras. Observemos el cierre del verso 6. Y le concedió el rey todo lo que le pidió. La razón. Porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras. Nosotros sabemos que hoy, hermanos, no es que seamos expertos, eruditos, o que Dios nos habla a nosotros y a ustedes no. Que tengamos revelaciones así como personales. Sabemos que es obra del Espíritu Santo que ilumina nuestra mente y nuestro corazón y da entendimiento y discernimiento, así como Jesús en el camino de Emaús le abrió el entendimiento a estos dos discípulos para que entendiesen las Escrituras. Sí. Verso 9. Porque el día primero del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia, y el primero del mes quinto llegó a Jerusalén. Y reitero una vez más, estando con él la buena mano de Dios. Sí. No pasemos por alto, hermanos, que aún el libro de Mateo 6, el mismo Jesús, en el verso 33, precisó esto. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. A veces queremos lo de Dios, hermanos, pero no siempre estamos dispuestos a ser obedientes a Dios, sumisos a Dios, dependientes de Dios. Y estos hermanos tenía prioridad en la ley de Dios por el amor que tenía su Dios. Esto nos pone por claro, hermanos, que todos, cada uno de los creyentes, hemos de dar prioridad a las Escrituras en nuestras vidas. Hemos de ejercitarnos en ellas. Hemos de dedicarle tiempo y no pasar por alto, hermanos, que están para ser investigadas, practicadas y enseñadas. Investigadas en correlación con el Nuevo Testamento. Encontramos la lectura de Hechos 17:11.
los judíos que están en Berea, los cuales Pablo les presentaba las escrituras. ¿Y qué hacían ellos? La cotejaban, la estudiaban para ver si Pablo estaba hablando conforme a ellas. No se tragaban el cuento, hermano. Coloquialmente dice, no le daban a tole con el dedo. No creían a todo espíritu. Juan dice, antes bien, discernían y tenían que saber quién les estaba hablando y si verdaderamente era conforme a la palabra de Dios que les hablaba. Pero también para ser practicadas. Es lo que Jesús instó, y reitero este pasaje de Lucas 10, del 25 al 37 de la parábola del buen samaritano, bajo la expresión, aquel hombre que conocía e indagaba y profundizaba en la ley de Dios, simplemente le dijo, haz esto. ¿Veías tú? Lo mismo. No le habló de algo más allá. Ya lo conoces, pues practícalo, obedécelo. ¿Ven lo que sigue? Y enséñala. Reitero, Deuteronomio 6, 4 al 9. Requerían ser recibidas y requerían de ser repetidas, compartidas, asimiladas por los padres y por los hijos y por todo el pueblo. Y para prueba de ello, Pablo, hermano, cita la labor que se hizo con Timoteo, según de Timoteo 3:15, y que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio por la fe en Cristo Jesús. Sí. Para que pongas tu fe en Cristo Jesús, conozcas a Cristo y te rindas a Él, hermanos. Eso pues nos deja en claro que debemos vivir con la firme determinación en mente, corazón y acción de que las escrituras están para que las estudiemos, para que las practiquemos y para que las enseñemos. Y esto es, hermanos, evidencia de que son prioridad de vida y que las consideramos un asunto prioritario en nuestras vidas, no algo que tenga que esperar. Aprovechemos el tiempo, hermanos, y que Dios siga dándonos entendimiento y conocimiento a la luz de su bendita palabra legada para cada uno de nosotros. Amén.